Bienvenidos nuevamente a Desktop Labs. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 6, en la que vamos a agregar un producto a nuestro carrito. Vamos a validar los datos y vamos a eliminar este producto y validar que hayamos eliminado el producto del carrito. Primero vamos a ir a nuestra página de productos. Acá vamos a elegir un producto al azar. Vamos a guardar los datos del producto y después vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. Nos va a aparecer este modal. Vamos a hacer clic en el botón de continuar comprando. Luego vamos a ir al botón vamos a ir al menú donde está el botón del carrito. Vamos a hacer clic y nos debería aparecer esta tabla con los datos de nuestro producto. Vamos a validar uno por uno y después vamos a hacer clic en este botón que es para eliminar el producto y vamos a validar de que este producto ya no se encuentra en el carrito. Al validar este texto que dice que el carrito está vacío. Para Cypress vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar shoppingcarts.sci.js. Adentro de nuestra carpeta end-to-end, ahí vamos a colocar todos los casos de prueba para el carrito de compras. Escribimos el describe con el título del carrito de compras o de shopping cart y el primer caso de prueba, que es el caso de prueba número 6, donde vamos a eliminar productos del carrito. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de los productos. Eso vamos a utilizar el comando personalizado que ya teníamos. Vamos a agarrar nuevamente lo que serían nuestros bloques de productos, que nosotros estábamos utilizando el selector Product Image Wrapper y lo vamos a guardar en un alias. Vamos a validar que estos productos que haya mínimo uno. Volvemos a acceder al producto, usamos el then y vamos a seleccionar un número al azar. Primero vamos a guardar en una constante la cantidad de productos y vamos a utilizar de nuevo nuestro comando personalizado que hicimos en algún video anterior. Vamos a utilizar este nomeProducts para generarlo y después de eso vamos a utilizar este número. Lo que ahora sigue es guardar el nombre y el precio del producto que hemos seleccionado para después validarlo en el carrito.
Y algo por el estilo hemos hecho. Y vamos a guardarlo esta alias como tipo estático. Hacemos lo mismo para el nombre. Luego de haber guardado todo esto, vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. En este caso es Product Info. Que tiene que tener el texto. Add to cart. Y le vamos a hacer clic. Después de esto vamos a... Nos tiene que aparecer el modal. Usar el ID cart modal. Y para hacer clic en el botón voy a poner data dismiss modal. Primero voy a validar de que está el modal. Está visible. Y vamos a hacer clic. El próximo paso sería hacer clic en este botón. Para ello vamos a utilizar el shop menu, la clase UL, y A, donde tengo un href que contiene la palabra cart. Y en eso vamos a hacerle clic. Ya no hace falta escribir el view-cart porque al hacer la estrellita vamos a decir que es todo lo que contenga cart. En este caso hay uno solo. Hacemos clic y acá nos debería aparecer este cuadrado, esta tabla que se llama cart info. También podemos utilizar sino el cart info table, cualquiera de las dos sirve. Vamos a decir que tiene que existir y tiene que estar visible. Lo siguiente que vamos a hacer es ver que esta columna exista. Para ello vamos a utilizar el id cart info table. De ahí tenemos el tr, no, el tbody, que es la parte, después tr, y esto lo vamos a guardar como un alias. Vamos a acceder a este elemento, la columna. Tenemos el den,
Lo primero que vamos a validar es el nombre y el precio. Bien, podemos utilizar el card description H4 para el nombre y el card price P para el precio. Como el texto y lo vamos a guardar. Bien, ahora vamos a empezar con nuestra validación. Vamos a hacer get el nombre del producto en el carrito. Vamos a llamar a él el nombre del producto de la lista de los productos y vamos a usar spec para validar de que el nombre, estos dos nombres sean iguales. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo pero para el precio. Una vez que hicimos esta validación, vamos a hacer clic en el botón para eliminar el producto, que sería punto cart delete. Una vez que hicimos clic en este botón, nos debería aparecer este cuadro. Bien, todavía existe el ID card info. Bien, esto es un P. No tiene que existir y contener el texto de que el carrito está vacío. Y me olvidé de cerrar acá el tema. Lo guardamos y lo vamos a correr. Después hace clic en el botón de continuar comprando. Hacemos clic en el botón de nuestro carrito. Va hacia la página del carrito. Y después busca la tabla, existe, entonces va a hacer las validaciones del nombre y del precio. Y después va a buscar el botón para eliminar el producto, va a hacer clic y
como último nos va a mostrar que contiene que el texto que el carrito está vacío. Bueno, así es como quedaría nuestro test. Para Selenium vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestra carpeta test y lo vamos a llamar test open cart page.py. Acá vamos a colocar todos nuestros tests relacionados al carrito de compra. Vamos a crear el primer método. Le vamos a pasar el driver. Importamos estas dependencias y la página del producto. Como primero vamos a ir a nuestra página de producto, voy a hacer todas estas validaciones que normalmente el archivo de los tests de la página del producto yo lo tenía en setup. En este caso no lo voy a poner en un setup o no voy a separar el setup porque es, según lo que yo me acuerdo, el único test de este archivo que empezamos desde la página de producto. Cualquier cosa siempre más adelante lo podemos modificar. Bien, serían estos dos pasos. Vamos a agregar un producto aleatorio a nuestro carrito de compra. Para ello vamos a crear un random index y ese va a ser igual a, bueno, el random num que lo venimos haciendo ya en varios lugares. Lo que quiero hacer es separarlo y lo vamos a agregar en utils. Ya nos falta importar el random. Bien, después en los otros archivos habría que cambiar esto. Entonces acá directamente hago product page.randomNum y le tengo que pasar la cantidad de productos. Lo siguiente que voy a agarrar voy a guardar el nombre del producto y el precio del producto, porque siempre que vamos al carrito vamos a validar de que producto que tenemos en el carrito sea el que hayamos seleccionado. Para agarrar el precio del producto y el nombre del producto, acá habíamos creado ya un método que hacía las dos cosas, no solamente que agarraba estos datos, sino que también lo validaba. Entonces esto lo que vamos a hacer es separarlo en dos. Bien, así es como debería quedar. Ahora voy a agregar esto en los lugares que aparece. Y el único lugar es acá. Entonces hago y le paso el random index y ya está. Sí, esto lo usamos, está bien. Bien. Bueno, entonces volvemos a nuestro test.
tenemos que guardar estos datos en variables. Después de guardar los datos, vamos a agarrar el producto y lo vamos a colocar en el carrito. Para eso vamos a crear un nuevo archivo con una clase. Este nuevo archivo se va a llamar shoppingcart. .py. Vamos a pasar esto. Me faltan las dependencias. Ahí está. El primer método que vamos a crear dentro de esta clase es el add product cart. Y vamos a pasar el nombre del producto. ¿Por qué? En Selenium se ejecuta muy rápido. Entonces yo seleccioné un número, o sea, tengo un número al azar, agarro la información de ese producto y lo guardo en una variable. Pero ¿qué pasa? En todo ese tiempo que yo ya seleccioné, o sea, que elegí la información, la página todavía sigue recargándose. Esto quiere decir que siguen apareciendo productos. Entonces se va modificando el lugar, se va modificando los productos del lugar. Entonces ponele que tenemos el segundo producto de nuestra lista, apareció uno entre medio y ahora ya es el tercer producto. Entonces una manera de solucionarlo es utilizando el nombre producto. Entonces agarro todo el listado de productos, yo ya guardé mi información, voy a buscar ese producto a través del nombre del producto y voy a hacer clic sobre ello para mandarlo al carrito de compras. Ahí lo voy a mostrar. Acá está el nombre del producto. Para yo hacer clic en este botón de agregar al carrito, yo estoy en estoy en el div que contiene lo que sería la imagen, el precio y el texto. Pero cuando estoy acá, lo que debería hacer es buscar por el nombre y después de eso salir de esta posición donde estoy, ir lo que sería el padre, que es el div con la clase product info, y de ahí seleccionar el botón. Bueno, esto lo podemos hacer con XPath nomás. Es un poquito un lío. Más o menos lo voy a mostrar cómo es que lo hago. Bien, acá. Bien, vamos a hacer dos barras así como en diagonal. Y le vamos a poner el texto, que es el nombre del producto. Con XPath se puede hacer de esta manera. Ahora voy a agarrar el primero porque es más fácil. Después lo vamos a modificar un poco nuestro test. Ahí les voy a mostrar. Ahí encontró el producto. Ahí está. Encontró dos. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado este que es en blanco y por otro lado cuando nosotros hacemos hover aparece este que es otra
que es un overlay que le dicen, que aparece, que es este. Entonces tenés por un lado acá, por otro lado tenés acá. Por eso es que encuentra dos. Entonces para solucionar esto, como tenemos dos productos, tengo que ir a la parte del padre. Entonces voy a hacer así dos veces y voy a agarrar div con la clase product info, que sería esta, product info text center, tal cual así como figura, porque si no no lo va a tomar. Ahí la encontró. Así que por el momento vamos a guardar esto en una variable para que sea más fácil de entender. Le vamos a poner locator product y esto lo vamos a hacer con lo que se utiliza para meter variables adentro de un string. Utilizamos f adelante de las comillas, así. Pegamos todo esto y bueno, acá en blue top lo que tenemos que colocar es el product name. Y eso lo hacemos de esta manera. Entonces va a agarrar, tenemos acá todo, sería como una string, en realidad es el selector, y acá donde están las llaves se va a colocar el nombre del producto. Bien, entonces vamos a decir el product info es una nueva variable. Voy a llamar el self driver. Lo puse así separado porque si no se hace demasiado largo lo que estoy escribiendo. Entonces lo hacemos por partes para que se entienda mejor. Normalmente lo haríamos todo junto, acá self driver y el nombre del selector. Acá utilizamos XPath y le pasamos este selector que creamos acá arriba. Bien, como se están todavía cargando los productos, siempre está bueno agregarle un wait para que espere a que esté visible el botón para agregar al carrito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hasta el momento nunca habíamos llamado ningún método de utils dentro de nuestra clase. Acá en el init habíamos inicializado y había utilizado el super, que es para el constructor. Entonces, para nosotros llamar cualquier método dentro de nuestra clase, de una clase padre, vamos a utilizar super. Y si se fijan, van a aparecer todos nuestros métodos que nosotros creamos. En este caso voy a elegir el wait visibility element, es decir, 2 segundos, perdón, y le voy a decir by nombre de la clase, que en este caso es esta, add to cart, que es la del botón. Esto que tiene que ser una tupla. Ahí está. Bien, entonces ahora de nuestro product info vamos a decir de vuelta find element y vamos a agregar lo mismo que pusimos acá, y esto le vamos a hacer clic. ¿De qué va a pasar? Va a primero buscar el producto que tenga este nombre producto, se va a salir y va a ir al div padre de toda esa información, y después de eso va a hacer clic en esta para tocar el botón. O sea, estoy acá.
Me salgo y ahora estoy acá en este div, que es todo el bloque de producto, es decir, de la información del producto. Y después de eso yo voy y me meto en lo que sería el botón este y hago clic. Eso es lo que estoy haciendo con esto. Es medio complicado, pero no quedó otra manera de hacerlo. Bien, vamos a crear el objeto Shopping Cart y le vamos a pasar el drag. Me llama directamente Cart. Ahí está. Voy a llamar a este método de agregar producto. Le voy a pasar el nombre del producto, que ya lo había guardado, y ahí estaría. Después de esto, lo que voy a hacer es, si yo toco, hago clic en agregar producto, me va a aparecer este modal. En este modal tengo que esperar a que aparezca. ¿Qué pasa si Selenium es demasiado rápido y quiere continuar con los pasos pero no encuentra? Entonces tenemos que decirle que espere a que aparezca este modal. Para ello vamos a utilizar el id cart modal y después el que dice modal confirm, que es una clase. Entonces vamos a decir shopping cart with visibility element y le vamos a pasar 2 segundos y la tupla de con el selector de CSS tiene el id cart modal y la clase modal confirm y vamos a esperar. Lo siguiente que voy a hacer es voy a hacer clic sobre este botón que es para continuar comprando y vamos a utilizar el id cart modal y bueno, lo mismo, un punto, el clase modal confirm y después vamos a utilizar este data dismiss modal. Así que voy a mi clase cart, voy a agregar un nuevo método que lo voy a llamar confirm modal continue. Básicamente confirma el modal para continuar comprando. Ahí vamos a hacer self driver, find element. Bien, y acá vamos a tener data, dismiss, modal. Ahí está. Y le vamos a hacer clic. Bien, entonces hacer clic me tiene que cerrar el modal. Para ello también tengo que hacer otro wait más para confirmar de que no está más y que está visible este menú, porque después de esto vamos a hacer clic acá. Necesito que esté visible. Si está el modal abierto, yo no puedo ir no puedo tocar nada del menú para ir al carrito de compras. Entonces acá le voy a poner un... espera que me olvidé de colocar esto. Método y ahora sí hacemos el wait. Bueno, vamos a usar el mismo selector que usamos, creo que para el login fue, sí. Bien, y vamos a utilizar el A para
decir que busque uno que tenga un link que va al carrito de compra, o sea, al cart. Así. En este caso, si vemos, acá tenemos View Cart, no hace falta escribir todo, simplemente ponemos este asterisco que está acá y eso va a decir que tiene que tener esta palabra, o sea, que tiene que contener, ¿no? Entonces va a buscar en todas las links del menú, alguna que tenga, que tenga esto, el nombre Cart, y va a hacer clic sobre él. Bueno, va a hacer clic, va a esperar a este elemento. Y ahora vamos a ir al carrito, o sea, vamos a hacer clic sobre esto. Así que este mismo selector lo voy a copiar y vamos a crear un nuevo método en nuestra clase. Sería ir al carrito, ponemos el driver, pasamos este selector y hacemos clic. Y entonces al hacer clic vamos a ir al carrito de compras. Voy a sacar, voy a dejar un solo producto y lo que voy a hacer es quiero estos valores, el nombre y el precio, porque lo voy a validar. Y así vamos a crear otro método. Get cart product name price. Voy a crear una variable que es el nombre del producto en el carrito. Bien, acá podemos utilizar la clase cart description y h4. De esta manera hacemos lo mismo para el precio. Tengo que cambiar el selector. Tenemos cart price, que es la clase, y después p. Y obviamente agarramos el texto, ¿no? Y esto lo guardamos en la variable. Y vamos a devolver estas dos variables. Antes de llamar este método voy a agregar otro wait más, porque qué pasa si yo hago clic en el carrito pero no está cargada nuestro bloque de información del producto. Puede llegar a pasar porque se lee bastante rápido. Entonces una vez más le voy a agregar otro wait. Bien, podemos utilizar el ID que es cart info. Bien, y ahora sí llamamos el método que recién hicimos y lo vamos a guardar y vamos a guardar lo que devuelve en dos variables. Bien, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es validar la información. Por un lado tenemos la información del producto que obtuvimos en nuestra página de producto y tenemos la información que tenemos en el carrito. Quiero ver de que agregamos el producto correcto. Creamos otro método que se va a llamar validate cart product name price. Y le vamos a pasar 4 variables. Por un lado tenemos el product name, product price, el cart product name y el cart product price. Es lo que venimos guardando en variables. Bien, vamos a hacer dos asserts.
donde el product name es igual a el nombre del producto en el carrito, el precio del producto es igual al precio del producto en el carrito. Ahora llamo el método y le tengo que pasar todas estas variables. Bien, ya validamos que tenemos el producto correcto en nuestro carrito. Originalmente, bueno, este caso de prueba es para validar que podamos eliminar el producto en el carrito. Obviamente que primero tenemos que hacer todos los pasos, ¿no? Hay que ir a agarrar el producto, colocarlo en el carrito. Bueno, entonces en este caso por eso hice que sea un caso en el que agregó un producto y lo elimina. Más adelante vamos a agregar varios productos. Eso es otro que es un poquito más complejo. Entonces, bueno, este ya quedaría para un solo producto. Vamos a crear un nuevo método y le vamos a llamar delete product from cart. Tienes este botón al que tenemos que hacer clic. Vea que es este. Podemos utilizar la clase cart delete para hacer clic. Le ponemos self.driver. Ponemos td.cart delete y le vamos a hacer clic. Tenemos shopping cart.delete product from cart, no hay que pasarle nada. Y lo último que vamos a validar es que si yo hago clic, acá me aparezca este texto que diga que el carrito está vacío. Bien, vamos a crear otra clase y la vamos a llamar que es para validar que el carrito esté vacío. Entonces hacemos un assert, ponemos cart is empty, que es el texto, y vamos a decir que tiene que estar adentro de este bloque, que sería acá, empty cart. Bien, entonces llamo acá a mi último método para terminar el test. Vamos a correrlo. Dice que no puede encontrar el texto de que el carrito está vacío. Y en esto se debe a que por ahí puede estar el elemento, pero puede no estar cargado del texto. Entonces vamos a agregar un nuevo wait a utils, que es especialmente para esto, que vamos a esperar a que el texto esté presente. De esta manera tengo que utilizar el que es text
to be present in element. Y le tenemos que pasar el selector y el texto. Acá me faltó el texto. De esta manera lo guardamos. Y entonces acá en el método, el método de mi clase, voy a llamar este método de utils con el super. Vamos a decir y le tenemos que pasar los segundos con el 5, la tupla del selector y el texto. Le voy a poner solamente cart, que podría poner todo si quiero. Probar. Y en este error se debe a que en el nombre del producto hay 2 espacios. Esto pasa bastante seguido por lo que vi, que por ahí nombres tienen más espacios en algunos lados que en otros. Esto lo podemos solucionar fácil cuando pasamos el nombre del producto. Podemos hacerle un replace donde le decimos que los 2 espacios que tiene lo vamos a reemplazar por un solo espacio. Bueno, funciona, así que bueno, así es como debería quedar nuestro test. Para Playwright vamos a crear dentro de la carpeta test un nuevo archivo que se va a llamar shoppingcartpage.spec.js. Ahí vamos a crear un custom test. Sería nuestro caso de prueba número 6 en el que vamos a eliminar un producto desde nuestro carrito. Tenemos que importar el custom test desde el utils, que serían los features. Y lo primero que voy a hacer es crear una constante con la cantidad de productos. Sería la misma clase con la que veníamos trabajando, que es Product Image Wrapper. Ponemos count. Después de eso vamos a crear otra constante que sería un número random, en la que vamos a pasar este total de productos. Esto sería para hacer clic en un producto random, así lo agregamos al carrito y después lo eliminamos. Lo siguiente que vamos a hacer es 2 constantes y vamos a llamar nuestro método desde product page, que sería get product name price, y le pasamos el random index. Esto sería para obtener estos datos, así después lo podemos validar en el carrito. Bien, esto sería todo lo que va a pasar en la página de producto. De ahora en adelante ya vamos a estar hablando más sobre la página del shopping cart, o sea, el carrito. Para eso vamos a crear un nuevo archivo en el page object, en la carpeta. Y este se va a llamar shopping cart page.js. Ahí vamos a crear nuestra clase. También la vamos a llamar shopping cart page. Y le tenemos que pasar el constructor. Y bueno, y el page lo guardamos en una variable que sería thisPage para poder accederla en todos los métodos que dentro de esta clase. En el primer método que voy a crear sería el de hacer clic para agregar ese producto al carrito de compra. Entonces vamos a crear
un método, voy a llamar add product to cart. Entonces a este método yo le voy a pasar el nombre de mi producto como variable. Con ese nombre de producto lo que yo quiero hacer es buscarlo y hacer clic en el botón de ir al carrito, o sea, de agregarlo al carrito, que sería este. Entonces yo tengo el nombre que es acá, sería la clase product info p, y lo que tengo que hacer es agarrar el padre y desde el padre agarrar el link, que sería el botón este de agregar al carrito. Entonces vamos a crear una constante que se va a llamar product child, sería el hijo del producto, y este sería this page get by text, porque tenemos el nombre del producto. Product name, bueno, vamos a crear otra variable que sería el selector de agregar al carrito. Ya habíamos dicho que tiene la clase product info. Y acá lo que vamos a hacer es un filter donde vamos a decir que tiene ese producto hijo, o sea, donde está donde está el título del producto. Y después de esto le vamos a hacer un get by text, y el texto es add to cart, que es lo que dice el botón. Entonces, según más o menos explicando, estoy acá. Hace un filter de todos los productos que tengan en este título, y a partir de ello busca el botón este. Después de esto vamos a validar que el add to cart locator tenga el texto add to cart. Y como último paso vamos a hacer clic en este botón. Es un link, pero sí. Bien, volvemos a nuestro test. Lo que vamos a agregar es, vamos a crear una nueva variable para llamar esta clase, esta nueva clase. Le vamos a poner shopping cart page. Y a esto le tenemos que pasar el page. Entonces vamos a llamar este primer método. Y le tenemos que pasar el nombre del producto. Bien, una vez que hicimos clic, nos va a aparecer este modal. Nosotros lo que queremos hacer es hacer clic en este botón para continuar comprando. Entonces, vamos a crear otro método adentro de esta clase que se va a llamar confirm. Vamos a usar el ID cart modal, después la clase modal confirm y esta data dismiss modal. Y le vamos a hacer clic. Bien, después de hacerle clic, se nos tiene que cerrar el modal y tenemos que ir a este menú y hacerle clic al botón de ir al carrito. Vamos a usar la clase shop menu ULLI y de ahí a que tenga un href con la palabra cart. Tenemos otro método. Vamos a validar primero que este menú, este navbar, esté visible.
no esté tapado por el modal. Bien, ponemos este asterisco para indicar que tiene que contener esta palabra. No hace falta poner todo. Sería el view-card. Puedes poner así y lo va a identificar. Solamente hay un solo link que tenga este href. Y vamos a hacer clic. Bien, entonces hacemos clic en en el menú para ir al carrito y vamos a validar de que estamos en esta URL, o sea que contiene view-card. Vamos a utilizar nuestro método reutilizable, que sería el wait URL to load, y le pasamos page y este regex. Lo que vamos a hacer es guardar todos estos datos, que serían el nombre del producto y el precio, para después compararlo con estos mismos datos que guardamos, pero de la parte de la página del producto. Y vamos a crear un nuevo método. Y vamos a crear una constante que sería el nombre del producto, pero del carrito. Ahí vamos a utilizar la clase cart description y después h4. Vamos a agarrar el texto. Hacemos exactamente lo mismo para el precio. En este caso sería la clase cart price p. Y lo vamos a devolver estas dos variables. Una lista. Bien, ya con toda esta información tenemos por un lado el nombre producto, el precio del producto desde la página del producto, y después tenemos todos los datos de el nombre y el precio, pero en el carrito. Ahora vamos a crear un método para validar de que siguen siendo los mismos. Hemos pasado dos variables. Por un lado, la información que quiero validar, pero que viene desde la página producto, y la información que viene desde el carrito. Entonces solamente vamos a validar de que sean iguales, nada más. Entonces ahora vamos a hacer estas, que serían dos validaciones, uno para el nombre, otro para el precio. Entonces ya tenemos estas validaciones. Ahora lo siguiente que quiero hacer, que bueno, de lo que se trataba el test, era eliminar este producto. Obviamente todo lo que hice antes era para estar seguros de que el producto que seleccione es el que voy a eliminar. De paso también
hago esta validación, porque más adelante va a haber otro que es parecido, pero no es de eliminar, pero es de colocar varios productos. Entonces en este tengo uno y en el otro tengo varios. Así que bueno, me sirve también para tener un ejemplo con un solo producto en el carrito. Bien, ahora tenemos que crear un método que nos elimine este producto. Utilizar la clase cart delete que está dentro del td en una columna. Y le vamos a hacer clic. Y como último vamos a validar de que después de hacer clic aparezca que el carrito está vacío. Entonces nos debería mostrar este texto, que el carrito está vacío. Entonces vamos a crear otro método. Y ahí vamos a validar. Bien, tengo la clase cart info y después puedo utilizar este id empty cart y está adentro de un p que valido que es este el texto. Tengo que agarrar el texto. Bien, vamos a ver, vamos a validar que este test funcione. Bien, esto lo tengo que modificar, no lo voy a devolver como un objeto. Lo voy a devolver como una lista porque es más práctico, sobre todo para más adelante. Entonces acá también lo tengo que modificar a esto. Un clic dos veces. Sin querer lo puse dos veces. Ahora sí dio bien. Ahí vemos entonces. Elegir este. Es acá hace clic en el carrito. Ahí aparece el modal. Le hacemos clic. Pues vamos al menú y vamos al carrito. Verificamos que esté la URL y después validamos los datos y después hacemos clic en eliminar el producto. Por lo que veo que sí me olvidé un método, es el último, validar que el carrito está vacío. Bien, hace clic y después al último valida que el carrito está vacío. Bueno, y así es como quedaría este test. Acabamos de terminar de testear nuestro caso prueba número 6 para 3 diferentes herramientas. Si tienen alguna duda me pueden dejar un comentario. Quieren hacer algún tipo de contribución o mejora, déjenme un comentario, se los agradecería un montón. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta luego.